Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo va ese día? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Bueno, vieron a mi gatito, hoy va a aparecer de a ratos, eh, así que ya lo saben, se llama Belcebú mi gatito. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo les va yendo en el cuatrimestre? ¿Cómo van llevando la materia? Eh, Me gustaría que me vayan contando si se sienten bien, si van entendiendo, si tienen alguna duda. Me encantaría poder leerlos, escucharlos. ¿Sí? Bien, vamos a arrancar con la clase número 7 sobre los recursos didácticos. Vamos a trabajar el día de hoy. ¿Sí? Vamos a usar para la clase de hoy y para la clase de que viene el libro de Más Didáctica de Jorge Steinman, Más Didáctica en la Educación Superior. ¿Sí? Yo sé que estos textos están más orientados para la educación superior, justamente, pero creo que es un gran recurso para que ustedes puedan poder tener un primer acercamiento a los recursos didácticos que si bien después van a ir desarrollando y viendo más en las didácticas específicas. ¿Sí? Bien. Bueno, hay que tener en cuenta en un primer momento cuál es la relación entre el método y el recurso didáctico, ¿sí? Cuando nosotros vamos a construir un recurso didáctico, en primer lugar, va a estar relacionado con el contenido que nosotros vamos a dar, ¿sí? También va a tener mucha relación con los estudiantes a los que están dirigidos, ¿sí? Obviamente que no va a ser el mismo el recurso para chicos de inicial como para los chicos de primaria, de primer grado, de segundo. Lo mismo, el hecho de que no trabajamos con los mismos chicos, o sea, volvemos a repetir, la enseñanza es una actividad situada, contextualizada, históricamente, ¿sí? Entonces, no van a ser los mismos estudiantes de primer grado en una escuela, por decirlo, en Villa Pueyrredón que en Villa La Carcova, ¿sí? Ténganlo siempre presente esto. Así también hay que tener en cuenta la influencia que tienen estos instrumentos que nosotros utilizamos como mediadores en la situación de aprendizaje. Muchas veces los recursos que utilizamos son mediadores del aprendizaje que nosotros queremos que los chicos tengan, ¿sí? Entonces, es importante poder prepararlos de una forma que puedan ayudar a los chicos a que puedan realizar este aprendizaje del contenido que nosotros vamos a presentar. Entonces, en este texto de la clase de hoy, vamos a ver varios recursos que no son los únicos recursos que hay, ténganlo en cuenta, siempre hay muchos más después del COVID, por decirlo de alguna forma, volvieron a crecer, comenzaron a plantearse muchos nuevos recursos didácticos para trabajar desde la virtualidad. Esto lo vamos a trabajar en la clase número 10, 9 y 10, sí. En la clase 9 y 10 vamos a trabajar con estos nuevos recursos, ¿sí? Bueno, en primer lugar vamos a encontrar los ejercicios. Los ejercicios se utilizan como la aplicación mecánica
miren, recién me di cuenta que puse rutias, de procedimientos preestablecidos. Tienen una sola forma de resolución y no aparece en un contexto real en el que se aplica. Bien, los ejercicios, ¿cuáles son? ¿Cuáles se acuerdan ustedes que son los ejercicios? Los ejercicios, para que tengan en cuenta, son los ejercicios, por un decir, de matemática, de lengua, de ciencias sociales, que tienen una sola respuesta. ¿Se acuerdan cuando vimos esto en la transformación del aprendizaje, la transformación del contenido en la clase número 2? Bien, admiten una sola resolución, única forma de resolución. ¿Por qué? Porque 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 4, elefante es elefante, se escribe L-E-F-E-N-T-E, elefante. La capital de Tucumán es San Miguel de Tucumán, y no es algo que los chicos tienen que desarrollar. No, tiene una sola respuesta, una única respuesta, ¿sí? Acá les voy a mostrar un ejemplo. Bueno, perdón, no se ve el ejemplo. Perdón. Bueno, volvamos. Después vamos a tener la situación problemática. ¿A qué se refiere con situación problemática? Se contextualiza con un recorte de la realidad que se utiliza para darle un sentido. En estas situaciones problemáticas se ponen en juego varios procedimientos ya vistos o procedimientos nuevos. Se elabora algún tipo de hipótesis que ayude a la búsqueda de estas soluciones, lo que obliga al estudiante a tomar decisiones y puede obtener soluciones que sean únicas o varios tipos de soluciones. Para que ustedes tengan en cuenta, las más sencillas, las más fáciles de ejemplificar son los problemas. ¿Se acuerdan que venían en primer grado, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto? Juanita tiene 20 caramelos que le regaló su papá por su cumpleaños. Cuando fue a la escuela, le tenía que compartir a sus compañeros. Juanita tenía 10 compañeros. ¿Cuántos caramelos tuvo que, cuántos caramelos le dio a cada compañero? Entonces esto iba a implicar la utilización de un procedimiento de cuál es de la división, ¿sí? Y así para muchos otros procedimientos. Hay muchos que son mucho más rebuscados, donde se utilizan otros tipos de procedimientos, pero en la situación problemática de matemática es la más fácil de ejemplificar porque fue algo que se vio y vieron ustedes durante la primaria mucho tiempo. Casi día durante toda la primaria es algo que siempre se trabaja, no importa el grado, ¿sí? Bueno, después vamos a tener los trabajos prácticos. En los trabajos prácticos intervienen diferentes categorías teóricas. Estas se pueden dar antes o no. Permite tener diferentes opciones de resolución, por lo que exige tomar algún tipo de decisión. Se presenta a partir de un contexto global ocurrido, preferentemente en la vida cotidiana, ¿sí? Los trabajos prácticos se utilizan, sí, durante la primaria, no tanto durante los primeros años. Sí, tiene la parte más práctica, ¿sí? Pero los trabajos prácticos son más de análisis, de búsqueda, que quizás puedan darse en quinto, sexto grado, donde se trabajan otro tipo de contenidos que son un poquito más avanzados, donde le permite al estudiante poder justamente
iniciar una búsqueda de alguna información o de algún contenido que ustedes quieran trabajar. Después tenemos los casos. Los casos es un relato descriptivo amplio en el que presentamos lugares, personas y acontecimientos que intentan implicar al estudiante y posicionarlos frente a un dilema. Trabajan con una serie de preguntas críticas que se formulan tras ese relato y que se utilizan para orientar una discusión y análisis del caso. Es un trabajo de análisis en el que se implican saberes y procedimientos y que ocasionalmente pueden requerir de una nueva búsqueda de información. Muy parecido a los trabajos prácticos, ¿no? Pero no es lo mismo. Los casos son quizás un poco más difícil de trabajar en primaria, ¿sí? ¿Pueden encontrar la vuelta para trabajarlo? Sí, obvio. Eso va a depender de la creatividad de ustedes, ¿no? Yo principalmente lo usaría más en los grados más altos, cuarto, quinto, sexto. Creo que es el trabajo más de análisis, de discusión, de exploración. Creo que requiere un mayor desarrollo cognitivo del estudiante que ya pueden tener en esos grados. En primero, segundo, tercero, todavía van a ir abordando las primeras cuestiones de lectoescritura, de matemáticas, entonces hay que dejarlo para los grados más amplios. Por otro lado, vamos a encontrar otros recursos que pueden ser utilizados más que nada como un andamiaje del aprendizaje. ¿Qué es esto? Estos recursos lo que van a hacer es ayudar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, que es más para un trabajo en casa, ¿sí? Es como para tarea de casa. Después de lo visto en clase, se trabaja con esta tarea. Es para un trabajo, un proceso un poco más individual de los estudiantes, ¿sí? Primero, se van a encontrar con la guía de estudio. ¿Qué son las guías de estudio? Facilitan el abordaje de ciertas temáticas a partir de la lectura, ya sea de un texto, de un cuento, de lo que sea. Orienta a la comprensión, propone comparaciones, así también se proponen actividades a resolver de forma individual o grupal y siempre son escritas, ¿sí? Son actividades que siempre son escritas. Esto también es como para cada materia. Estos recursos que yo les presento ahora son más para los grados más altos. Siempre tenganlo entre cuarto, quinto y sexto. Son con los que más lo van a poder trabajar, quizás. Bueno, acá tienen, es que se apareció el ejemplo de una guía de estudio de tercero de primaria, bloque 1 y 2. Español, ciencias naturales, la identidad donde vivo, formación cívica y ética. Acá, bueno, van a ver que en el bloque 1, que es de español, dice lee el siguiente texto y abajo dice con el texto responde las preguntas del 1 al 10. Bueno, o sea, se entiende a dónde va, ¿no? A partir de la lectura, de un trabajo que ya vienen haciendo, se le proponen una serie de actividades para que puedan trabajarlo al texto, desmenuzarlo, desglosarlo y los ayude a comprenderlo mejor. Y es más un trabajo individual, ¿sí? Después van a tener las guías de lectura. Estas guías de lectura orientan y acompañan la lectura, contextualiza el texto y el autor, orienta la identificación de lo importante, propone formas de análisis,
agrega ejemplos y propone relaciones con otros textos. A ver, tengan en cuenta que una guía de lectura no son las preguntas, tomándolo, yo sé que capaz pueden relacionarlo con lengua, con los textos que cuentos o lo que sea que les dan, y una serie de preguntas para responder. No, no es lo mismo. En la guía de lectura lo que les damos a los estudiantes es un breve resumen, no es un resumen del texto, pero es un desglose del texto que les damos nosotros, ¿sí? Es un breve desglose de eso que estamos trabajando. Si ustedes se van a ver Romeo y Julieta, contextualizan quién fue Shakespeare, en qué momento lo escribió, eh, cuáles fueron las obras que lo acompañaron, y van haciendo un breve desarrollo del texto. ¿Sí? Por último, vamos a encontrar la ruta conceptual. La ruta conceptual es una narración sintética de una organización del texto y lista una secuencia conceptual. Y como nosotros somos los que escribimos y los que armamos estos recursos didácticos, obviamente que le vamos a dar relevancia a lo que nosotros consideramos que es relevante, ¿sí? Eh, Esto quizás lo pueden trabajar más en sexto grado, donde pueden profundizar más algún texto de ciencias sociales o de lengua, de literatura, más que de lengua, no, de literatura, eh, pero es a criterio, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que lo que yo les estoy presentando ahora son eh, algunos recursos de toda la amplia gama que hay sobre lo que van a utilizar en el momento de estar en el aula, ¿sí? Vamos a ver un poco más en la clase 9 y 10 sobre los nuevos recursos digitales que fueron surgiendo durante la pandemia. Pero bueno, esto es un breve, son unas breves características, algunas herramientas medio sueltitas que les pueden llegar a servir al momento de pensar la clase, ¿sí? También tiene mucho que ver que estos recursos los van a ir armando, depende de su grupo de estudiantes, depende del contenido que estén tratando, si es un contenido que es muy difícil para los chicos, si ven que a los chicos les está costando, va a quedar a criterio de cada uno, ¿sí? Bueno, hasta acá la clase de hoy. Los espero en los foros nuevamente y que tengan una linda semana.